es importante como consumidores también venir un poco con los deberes hechos, ¿no? Nadie rescatará ni salvará al sector primario. Es un sector que es muy complicado, que hay que conocerlo y nuestro trabajo no está ahí. Nosotros no somos salvadores de nada. Visitar el rural en vacaciones es muy bonito. Vivir durante todo el año es una cosa completamente distinta a ir a pasar tus vacaciones en agosto, ¿no? Y si no lo conoces de verdad y no has estado, mejor no hables de ello. Se entiende que los quesos de larga maduración ya no queda lactosa. Hay otro tipo de quesos de coagulación ácido láctica. La reproducción de las bacterias del ácido láctico se dan en un tiempo de casi 24-48 horas con un consumo de lactosa prácticamente total. Un formaje de puertas para afuera es lo mismo que promuevo de puertas para adentro. Hay unos estándares que muchas veces juegan en tu contra porque querer satisfacer a todo el mundo desde una perspectiva no solo profesional sino también humana. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy, bueno, me hace una ilusión gigante, vuelta de verano. Tengo aquí a dos personas apasionadas, emprendedoras, y vamos a hablar de un universo y que yo creo que, vamos, yo no conozco a nadie que no le guste el queso, ¿no? Que es el gran protagonista de hoy, no solo como alimento, sino también como un elemento cultural, creativo, ¿no? de claro activismo. Hacia volver un poco al respeto de los ritmos de la naturaleza, que es algo que pues desde la filosofía de B-Levels, ¿no? Como que no solo apoyamos, sino que tratamos de impulsar también a tope, ¿no? Las cosas hechas con mimo, delicadeza y bueno, el proyecto y las personas que tengo delante hoy para mí como que enmascaran o encarnan, ¿no? Todo esto. Y han logrado han logrado que en Madrid se hable de queso, ¿no? Y suene a tendencia, suene a arte, ¿no? A tecnología, a respeto al entorno y bueno, bienvenidos Clara y Adrián, fundadores de Formaje. Nada, chicos, habéis revolucionado la industria del queso, lleváis más de 10 años, ¿no? Así que nada, vamos a adentrarnos de lleno en este mundo maravilloso del queso y todo lo que hay detrás, que yo creo que no solo vamos a ser conscientes de lo rico que está cuando nos llevamos a la boca, sino de que hay un currazo detrás de cada bocado, ¿no? Muchísimas gracias, estamos felices de estar aquí, muy contentos. Sí, encantados de estar aquí. Llevamos hablando como una hora antes, hemos dicho, por favor, vamos a darle a grabar porque necesitamos como poder recordar todo esto, ¿no? Y que lo escuche el oyente. Así que, bueno, también es una etapa un poco especial y también lo estábamos hablando, ¿no? Que acabáis de ser papás de Luna hace 4 mesecitos. Entonces, claro, se junta momento proyecto, maternidad. ¿Cómo estáis viviendo esto? El encauzar y remar a saco un proyecto con la llegada de vuestro bebé. Pues la verdad es que yo siento que está resultando muy agradable, la verdad, y muy enriquecedor. O sea, yo siento que tenía un poco de miedo a cómo iban a ser esos primeros meses, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente compartimos empresa, compartimos familia, entonces, bueno, pues esto hace, ¿no? que de entrada pues pueda resultar complicado, ¿no? Esa conciliación casi, ¿no? Porque bueno, pues pero ciertamente, bueno, creo que también hemos recibido a Luna, nuestra bebé, en un momento muy dulce, porque en las puertas del verano creo que esto ayuda, ¿no? a que el tránsito sea relativamente suave. Y ahora bueno, pues que estamos casi en la vuelta al movimiento, ¿no? Y a la locura que suele caracterizar el comienzo de curso, pues bueno, empezamos a hacer un poco más de malabares, ¿no? Pero o sea, es tan gratificante esta nueva vida para nosotros, ¿no? que siento que está siendo maravilloso. No tengo malas palabras, la verdad. Va a ser pequeña que será. Pequeña que será, sí. Esperamos que sí. Una de las cosas que yo tenía en mente todo el rato es, por favor, que no sea intolerante a la lactosa, porque imagínate, hubiese sido dramático. Bueno, o no sería, claro, es que sería dramático, todavía no lo sabemos. Claro. Pero bueno, nada, buscaríamos la manera. O que no le guste. De hecho, tenéis quesos para intolerantes a la lactosa, que luego hablaremos de eso, claro. Pero tenéis vuestro apartado. O sea sí. que, oye, chicos, bueno, parece... Y antes también lo hablaba también con mi marido en casa cuando preparaba la entrevista, ¿no? Como que el mundo del queso y vinos, ¿no? A veces lo asociamos mucho como a personas adultas, ¿no? Que yo recuerdo a mi padre, ¿no? Decir, oye, el queso no sé qué, con el vino, el maridaje, el tal. Vosotros os adentrasteis en el mundo del queso
muy, muy jóvenes, ¿no? En vuestra veintena. ¿Qué os atrapó? O sea, ¿cómo aparece esta industria en vuestra vida? Bueno, lo cuento yo, ¿no? Porque casi empieza un poco por mí, pero en realidad, de una manera accidental casi, un amigo de mi familia, que era quesero, productor de queso, me propone echarle una mano con diferentes proyectos que él estaba a punto de poner en marcha y que estaban muy relacionados con la revalorización, ¿no? Con la puesta en valor de la artesanía del queso, ¿no? Porque tú no has estudiado nada que ver con... Yo estaba estudiando comunicación audiovisual y Adri Derecho, él lo puede contar él después, pero no teníamos ningún tipo de vinculación previa. Sí que es verdad que mi padre, que es fotógrafo, llevaba un tiempo haciendo retratos y trabajando bastante dentro del sector de la pequeña quesería, ¿no? Pues era 2014, era un momento en el que se empezaba de alguna manera a poner en valor esa vuelta a la artesanía, al producto hecho en pequeña escala, digamos, después de la crisis económica, ¿no? De los años previos. Y bueno, fue, pues como te digo, ¿no? A través de un amigo de la familia que se generó este vínculo y que yo empecé en un impasse de mi carrera a trabajar y a echar una mano en este proyecto de quesería, de manera que se me abre un sector del que yo pues no tenía conocimiento previo y que me empieza a llamar la atención por diferentes razones, ¿no? Entre otras, creo que por el descubrimiento de lo que es un alimento fermentado y un alimento fermentado producido de manera artesana, ¿no? Entonces, aquí convergen, creo, dos temáticas que siguen siendo para mí primordiales, ¿no? De las más interesantes que creo que se le pueden atribuir al queso, que es su carácter, como digo, ¿no? De producto fermentado con una serie de beneficios asociados a ese proceso de fermentación, y después el hecho de que nosotros solamente trabajamos con pequeños productores que defienden una serie de prácticas que hacen que cuando hablamos de queso no estemos hablando solo de un producto alimentario, sino de un producto que está vinculado a unas maneras de hacer, a una cultura, a un paisaje, ¿no? A un territorio y, en última instancia, a una manifestación pues histórica y social, ¿no? Entonces, diría, ¿no? Que estas dos vertientes son quizás las que más, para mí por lo menos, las que más llaman mi atención y que continúan siendo a día de hoy pues uno de esos de los atributos que para mí son más especiales, ¿no? De este producto. Qué bueno, además es como que no deja de ser súper interesante el hecho de que un sector tan sufrido como es el sector primario, ¿no? Que venga gente joven a querer como de alguna manera modernizar o rescatar, ¿no? o mantener la esencia, pero aterrizarla a lo que se busca hoy en día sin prostituirlo, es un reto gigante. Porque, ¿no? Sí, a mí en ese caso yo creo que sería como la tercera parte que a mí realmente me motivó mucho, que fue esa parte de activismo, ¿no? Exacto. Ahora has dicho una palabra que yo siempre intento evitar, que es lo de rescatar o salvar, porque nadie rescatará ni salvará al sector primario. Es un sector que es muy complicado, que hay que conocerlo, que hablarlo o hablar de ello desde los que no lo trabajamos en el día a día es cuanto menos complicado, porque es difícil poner voz a la gente que realmente lo trabaja, y nuestro trabajo no está ahí. Nosotros no somos salvadores de nada, ni nadie lo es, ¿no? El sector primario es una cosa muy compleja, pero a mí sí que me motivaba esa parte del activismo, de poder desarrollarnos en un sector como era el del queso, en el que creíamos que había muchas cosas por hacer, en el que podíamos hacer cosas distintas a las que se venían haciendo, ¿no? A la hora de comunicar, a la hora de vender, a la hora de afrontar nuevos canales de venta, es decir, a nivel de crear una transformación en el sector. Y luego hacerlo enganchando con algo que a nosotros nos gusta, que es esa vinculación
con el sector primario. Quiero decir, nosotros hemos crecido y hemos nacido en un pueblo, Clara en un pueblo de Valladolid y yo en un pueblo de Palencia, es decir, venimos del mundo rural porque es donde hemos crecido y donde hemos nacido, y desde donde seguimos teniendo una vinculación. Esa es nuestra vinculación con el sector primario, con familia que tiene ganadería y que ha sido posterior, antes de que nosotros estuviésemos en esto, y esa es nuestra vinculación. Pero me parece que sobre todo es estos tres factores que yo creo que fueron los que realmente nos motivaron, ¿no? Como dice Clara, el alimento fermentado, esa parte de activismo, ¿no? Y que yo creo que ha sido lo que nos ha ido como motivando y nos hizo pues emocionarnos y empaparnos por este sector. ¿Y qué buscabais crear? Claro, Formaje nace en 2020, que además justo en el momento de nacimiento de Vilevels también, ¿no? Como que ahí vimos muy paralelo. ¿Era vuestra idea, o sea, cuál era vuestra idea última con el proyecto? ¿Qué pretendíais hacer con Formaje? Pues mira, el otro día reflexionábamos al respecto de esto. Yo creo que hay dos patas, ¿no?, fundamentales que hablan de lo que es Formaje. Una es la venta y otra es la comunicación. Entonces, el proyecto nace, en realidad, de la intención de crear una plataforma que nos facilitase el comunicar, que facilitase la didáctica, digamos, al consumidor final y que acercase el producto a través de su venta también. Para nosotros es muy importante. Creo que somos, lo decíamos el otro día también, ¿no?, buenos comunicadores. Creo que la clave de lo que hacemos es que nos apasiona y el producto con el que trabajamos y nos estimula y nos motiva el poder acercar la belleza de lo que nosotros percibimos en el sector al consumidor final. Pero esa parte de activismo requiere o necesita apoyarse de la pata de la venta, porque la artesanía, si no se consume, se acaba, ¿no? Es decir, creo que justamente, y esto tiene mucho que ver, ¿no?, con la cualidad artesana del producto que vendemos. La artesanía, la única manera de apoyarla es consumirla, porque si no, no tiene viabilidad a día de hoy, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, donde realmente se priorizan los tiempos y se priorizan los precios, ¿no?, por encima de la calidad y de los atributos naturales del alimento. Creemos que está muy bien comunicar y contar, acercar a la sociedad, digamos, ¿no?, la belleza de los procesos intrínsecos en la creación de este tipo de producto, pero la única manera de darle viabilidad es comprándolo, ¿no? Entonces nosotros facilitamos esa venta, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hace Formaje, es que lo cuenta y lo vende, ¿no?, porque creemos que es la manera más coherente de dar soporte al sector en el que nos movemos, que es el del queso artesano, ¿no? Sí, has tocado el temazo de los precios, ¿no?, que yo creo que hoy estamos tan acostumbrados a las grandes superficies que te ponen, ¿no?, quesos que van a cantidad y ellos trabajan con cantidad, no trabajan con calidad. Entonces, de repente, pues igual gente que no tenemos ni idea, vamos a comprar, yo que sé, un brie, y de repente dices, oye, yo estoy comprando un brie aquí a X euros y lo compro en esta del Obrador tal y son X, ¿no?, de más. Entonces, ahí, eso, ¿cómo lográis, no sé si la palabra es convencer, pero justificar de alguna manera, ¿no?, el precio que requiere esa trazabilidad para que realmente se pague un precio justo por toda una historia que hay detrás para que ese queso llegue a tu casa? Pues yo creo que es lo que tú dices, no sé si la palabra es convencer. Creo que a veces cuando se habla mucho, como esto de la artesanía y los productos, ¿no?, el culpable y el responsable de todo en última instancia es el consumidor. Total. Es quien tiene la capacidad de decidir diariamente cuál es su apuesta y cuál es su decisión. Nosotros
o se puede decir, ¿no?, que es como esto, decidimos 3 veces al día, como mínimo, ¿no?, que son las veces que hacemos esas comidas. Y esas decisiones son las que al final afectan en el entorno y en la sociedad que nosotros queremos crear. Y es tan sencillo y tan complicado como eso. Cuando tú haces una acción de comprar un queso industrial en una gran superficie, estás decidiendo por un modelo. Y cuando estás comprando un queso artesano en una tienda especializada, estás decidiendo por otro. Entonces, al final es como esto, ¿no? Tú puedes votar 3 veces al día. Pues es así. ¿Cómo convencer? Pues creo que todo el mundo está convencido en el sentido de que cuando tú pruebas, volvemos al caso del brie, un brie industrial y un brie artesano, no hay que convencerte de nada. Claro. Es que no hay nada que, más allá de que nosotros, como decía Clara, lo acompañemos con la historia, el por qué trabajamos con un productor de brie en concreto, por qué hemos seleccionado este brie en concreto, por qué lo tenemos, todo eso acompaña, ¿no? Pero probar una cosa y probar otra son 2 cosas completamente distintas, no se parecen en nada. Entonces, otra cosa es lo que siempre hablamos, ¿no?, que la diferencia de precio haga que alguien se lo pueda permitir o no. Eso es una cosa completamente distinta. Eso va a un plano de posibilidades económicas y eso es real. Pero entender la diferencia creo que es muy fácil de entender. Y luego hay un punto que a mí me parece importante subrayar, ¿no? Y es que cuando hablamos de accesibilidad económica, en nuestro caso, o sea, me gustaría remarcar que no la diferencia existente entre el producto industrial y el producto artesano que nosotros ofrecemos en el sector del queso no es tal. Es decir, realmente no es tal. Estamos hablando de pocos euros de diferencia. En muchos casos no hablamos de una diferencia mayor de 10 euros el kilo, por hablar en términos ya de mercado, ¿no? Entonces, lo que sí que creemos es que parte de ese proceso de educación de cliente o de educación o de simplemente de comunicación al cliente, ¿no? Es como, oye, no es tanto el hacer una apuesta económica que marque una diferencia en tu economía y en la sostenibilidad de la misma, sino que muchas veces tiene que ver con ser un poco más consciente de en qué dónde pones el dinero, ¿no? Y si realmente supone un gran cambio y también lo que obtienes a cambio, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la diferencia entre consumir un brie, por seguir con ese ejemplo, ¿no?, industrial y un brie artesano, es que no hay color, no hay color, y económicamente de verdad que es que no, o sea, yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de la moda, ¿no? O sea, la diferencia entre comprarse un bolso en Zara y comprarse un bolso en Chanel sí que es tal, es decir, sí que marca dos accesos muy distintos, ¿no? Es decir, sí que se... O sea, pero es que cuando hablamos de alimentación y en concreto de queso, realmente la diferencia, o sea, es que muchas veces ni siquiera la hay. Entonces, es como para replantearse qué tipo de alimento queremos tener en nuestras casas, ¿no? Y por último, comentabas antes, ¿no? O sea, en artesanía e industria sí que se habla de diferencia cuantitativa, es decir, porque efectivamente hay una diferencia entre de volumen productivo, ¿no? Hay una diferencia de calidad, hablaría de materias primas, del origen de esas materias primas y de cómo se trabajan esas materias primas, porque claro, luego obviamente la industria también produce calidad, pero es otra manera de entenderlo, ¿no? De entender esa calidad. Y yo sí que haría más alusión, fíjate que creo que esto es algo de lo que sí que la artesanía puede de alguna manera chulear casi, ¿no? Que es de carácter, ¿no? O sea, creo que el carácter, o sea, es cantidad, es calidad y es carácter. O sea, el carácter sí que es algo que creo que es subrayable cuando hablamos de artesanía y que marca verdaderamente la diferencia. Yo quiero rodearme de productos con carácter, pero no solo a nivel alimentario, sino en todos los ámbitos del consumo, ¿no? Sí, es muy guay, ¿no?, lo que decís, porque efectivamente no aplica solo al queso. Yo que conozco menos la industria quesera, pero sí que estoy más metida pues con el tipo de carne que se consume en casa, el pescado que utilizas, o sea, que consumes, los vegetales de dónde vienen, ¿no? Y ahora pues eso, con niños en casa, me parece como
espectacular y necesario que entiendan que los huevos no vienen de la caja de cartón, que vienen de una gallina, que esa gallina se cría en un espacio con unas condiciones, con un tipo de alimentación, no como al final poder trasladar a generaciones futuras y a las personas con las que nos rodeamos que para que esto que tú ves en una superficie esté en tu casa, es que hay un montón de gente detrás currando en eso, ¿no? Y hay maneras y maneras de currarlo. Y me parece eso, cuando te adentras un poco, ¿no? Me puedo imaginar lo enamorados que podéis eso, sentiros de, oye, este artesano que hace esto de esta manera, con esta técnica, hay una historia detrás, ¿no? Hay una familia, hay una tradición y eso, bueno, que ojalá no se pierda, ¿no? Y bueno, Clara, tú en concreto también en tu perfil personal conectas mucho la moda, ¿no? Y el tema tu proyecto de queso, pero también hay un diálogo muy evidente con lo bonito, con la belleza, con la moda, ¿no? ¿Cómo aterrizáis este concepto en vuestro proyecto? Has dicho antes que tu padre era fotógrafo, digo, uy, no sé si aquí también... Pues, o sea, yo siento que al final Formaje, de alguna forma también, es una plataforma en la que ambos hemos ido volcando, ¿no?, nuestros intereses personales, ¿no?, y nuestras inquietudes personales a todos los niveles. Y una de las mías, que creo que quizás es más manifiesta en el proyecto, ¿no?, es precisamente... pues creo que la búsqueda de la belleza o del equilibrio desde una perspectiva integral y también visual, ¿no? Para mí una manera de comunicar, una manera de contar las cosas es intentando elevar su esencia y poner de manifiesto la belleza que prevalece y que existe en esa cosa. En concreto en el queso, hay veces que la gente dice, no, es que lo hacéis bello. No, es bello, es bello. Y nosotros intentamos subrayar esa belleza a través del trabajo que llevamos a cabo. Y para mí sí que es una parte esencial, ¿no? Porque creo que de hecho es parte de nuestra misión y parte del objetivo, ¿no? O sea, o parte de la intención, ¿no? Que es como, oye, nosotros trabajamos con un producto, ¿no?, que esconde, que recoge una serie de procesos que se nos presentan como intrínsecamente bellos y una de las patas o una de las cosas que podemos aportar al sector es sin duda mostrarlo, ¿no? Y mostrarlo, bueno, pues ponerlo de manifiesto, ¿no? Y facilitar el que se perciba esa belleza, ¿no? Y creo que eso se pone al final de manifiesto pues en la manera en la que comunicamos, en la manera en la que fotografiamos o mostramos el producto, ¿no?, que es una parte importante y de nuestra marca y que efectivamente va muy de la mano, ¿no?, de ese background familiar, ¿no? Mi padre es quien nos ayuda con toda esa parte fotográfica, ¿no?, y la dirección creativa casi que compartimos, ¿no? Bueno, y que también se aterriza luego en el diseño de las tiendas, que es un diseño pues más que de una tienda, de una casa, ¿no? Siempre hemos querido que las tiendas, el retail, que para Formaje tiene un peso muy importante, se concibiese como son casas para el queso y también para el cliente, y queremos que el cliente lo perciba así, ¿no? Que entra en una tienda de Formaje y la sensación es la de estar llegando a un lugar luminoso, cuidado, en el que hay una intencionalidad detrás de los materiales y detrás de la manera en la que el producto está dispuesto, ¿no? Es un diálogo. Y luego, chicos, bueno, no sé si esto os lo habéis encontrado también como obstáculo en lo que estamos viviendo hoy. Quizá yo estoy un poco sesgada por lo que me dedico, ¿no? De que estamos viviendo cada vez más hay personas con problemas digestivos, se ha demonizado a veces mucho los lácteos porque, oye, las intolerancias a la lactosa cada vez son más comunes. Bueno, yo bicheando mucho también vuestros productos, veo que tenéis también packs de intolerantes a lactosa, embarazadas, que luego os pregunto, pero vosotros, o sea, ¿cómo
¿Cómo vivís esto en el día a día? No sé si os preguntan mucho en la tienda, oye, tengo intolerancia, ¿qué tipo de queso puedo comer? ¿Qué recomendaciones podréis dar en este sentido a la gente que nos escuche, que muchos tendrán problemas digestivos? Y eso, ¿cómo lo abordáis desde un punto de vista de contar realmente bondades, beneficios y en qué casos no puede estar tan indicado tomar X tipos de queso? Pues yo creo que sobre todo en el caso de la lactosa no es más que el azúcar que está presente en la leche. En los quesos, durante el proceso de maduración del queso, el ácido láctico va alimentándose de la lactosa y llega un momento en el que el ácido láctico ya ha consumido toda la lactosa residual que quedaba en el queso, ¿no? Ese es el punto en el que se entiende que un queso es apto para intolerantes a la lactosa. Esto es una cuestión que ocurre pues, a partir de los 8 o 10 meses, es un tiempo en el que realmente deberías de hacer una analítica para poder comprobar que ya no queda lactosa, pero se entiende que los quesos de larga maduración, que es lo que normalmente se les recomienda a los intolerantes a la lactosa, ya no queda lactosa. Hay otro tipo de quesos, que son los quesos que se llaman lácticos, de coagulación ácido láctica, donde el proceso de fermentación ocurre muy rápido y con una bajada del pH muy rápida en muy poco tiempo, ¿no? En el cual el crecimiento o la reproducción de las bacterias del ácido láctico se dan en un tiempo de casi 24-48 horas con un consumo de lactosa prácticamente total. Volvemos a lo mismo, esto es una cosa que se puede demostrar, que puedes, hay de hecho productores que lo tienen demostrado, ¿no? Y en esos quesos tampoco quedaría. ¿Podrías decirnos algún nombre para que la gente se quede con ellos? Bueno, antes de los que hablamos de larga maduración, Sí. pues siempre que consumas un parmigiano rillano, que consumas un manchego de 10-12 meses, que consumas un comté de 15, un comté de 24, pues son quesos en los que prácticamente ya no queda Gruyère, lactosa. por hablar de mencionar cosas que la gente Sí, conoce, ¿no? Eso es. Y en lo que llamamos quesos lácticos, pues podría ser un reisilo, por ejemplo, que es un queso que se hace en Asturias, que es un queso láctico, un cebreiro, que es otra denominación de origen que se hace en España, por dar dos nombres de quesos que se hacen, o que son quesos además tradicionales de España, ¿no? En Francia se hace mucho, son estos quesos de pequeño formato de cabra que han tenido y que tienen una acidez alta y que por lo tanto en muchos de ellos el consumo de lactosa ha sido prácticamente total. Y luego enlazando con lo segundo, creo que nosotros siempre hablamos pues de este tema más desde el prisma un poco de la buena alimentación, de los buenos alimentos, ¿no? Y de que cuando consumes buen pan, cuando consumes buena carne, cuando consumes buen pescado, cuando consumes buen queso y lo haces de una manera equilibrada, que creo que al final es la cuestión clave de todo, ¿no? Pues evidentemente puedes llevar esa alimentación de manera sana y equilibrada. Es decir, el consumo de queso, teniendo en cuenta que es un producto que tiene unos niveles de grasa altos, pues en exceso, pues no deja de ser un consumo de grasa en exceso, que es evidente que no es la cosa más saludable para las personas, pero porque todo en exceso no lo es. Creo que el consumo de queso en las cantidades que necesitamos, que luego esto también es otra cosa que forma parte del discurso, ¿no? Creo que a veces la alimentación lo que está fuera de lugar es la cantidad. Y no tanto, y se ha hablado más o se olvida la cantidad y se olvida también en parte la calidad, ¿no? Es decir, un consumo de queso equilibrado de lo que necesitamos en el día a día, pues nos aporta unos niveles de grasa y de proteínas que son fundamentales y que además son buenas para la salud. Consumimos buena grasa y consumimos buena proteína. El problema es cuando consumimos mala grasa y consumimos mala proteína o la consumimos en exceso, ¿no? Entonces yo creo que es consumirla de calidad y consumirla en la cantidad adecuada. Y luego, ¿os notáis que soliciten más variedades de queso de origen de oveja cabra que de vaca, precisamente también motivados porque ahora está como muy de moda o se aplauden más los lácteos de oveja cabra que los de vaca, pues por la betacaseína de la leche, no sé si de la leche de vaca, no sé si los quesos con los que trabajáis vosotros de vaca, sabéis qué tipo de vaca, si son A1, A2, contad esto un poquito más, que yo creo que a la gente les va
Pues a mira, por encantar. ejemplo, en el tema de la leche de vaca Sí. y con lo de helados, hay productores con los que nosotros trabajamos que lo tienen y lo tienen certificado. Voy a poner el ejemplo de unos muy buenos amigos que además lo hacen y lo tienen, que es el proyecto, por ejemplo, de Airas Moniz, donde trabajan con vacas de Jersey en pastoreo, en ganadería en extensivo, y donde tienen certificado una leche a 2. Eso realmente creo que es una garantía para el consumidor. A veces en todo este tema y Clara y yo lo hablamos sobre muchas cosas, es muy difícil explicar todo lo que debiésemos de explicar. Claro. Y sobre todo en un modelo de consumo de información que es tan bestia como el que tenemos actualmente, ¿no? Cuando entras en las redes sociales y te bombardean a distinta información, ¿no? Total. Hacer una explicación sobre todo lo que deberíamos de hacerlas es muy complicado. Y luego respecto a lo de cabra, vaca y oveja, pues sí, hay gente, sobre todo siempre lo decimos, creo que ocurre más con la cabra, creo que nosotros tenemos un nicho de consumidores que solo consumen cabra, pues por la capacidad de digerir la grasa de la cabra, por ciertas intolerancias que han producido por la proteína de la leche de vaca, pero sobre todo creo que lo importante es esto, es que es una explicación tan larga y tan compleja que en el día a día de una empresa es muy difícil de entrar a explicar todo esto, ¿no? Bueno, y en última instancia también muchas veces el consumidor se mueve por pequeños drops de información que va recibiendo, ¿no? Pequeñas píldoras que tiene en la mente, ¿no? y que hacen alusión a esto y que de alguna forma pautan su consumo. Ciertamente a veces tienen base y otras muchas no lo tienen, ¿no? Y están también muy condicionadas, y esto al final desde un punto de vista nutricional tú lo sabes, ¿no? que es que cada organismo es distinto. Entonces lo que a mí me funciona es decir, que yo digiera mejor la leche de cabra no significa que todo el mundo tenga que digerir mal en el opuesto la leche de vaca, por ejemplo, ¿no? O sea que de alguna manera es importante también, yo creo, que hacer ese trabajo, como consumidores debemos de hacer ese trabajo previo también de hurgar un poco más o de rascar y saber exactamente qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos determinadas cosas, ¿no? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, ¿no? Pues ha oído que la leche cruda es mejor y entonces yo solo quiero leche cruda, ¿no? Pues no es necesariamente así, es decir, o sea, hay unas cualidades, ¿no? que tiene la leche cruda que efectivamente pues la hacen pues muy positiva, ¿no? que son remarcables, pero eso no necesariamente significa que los quesos de leche pasteurizada sean peores desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, y aquí sí que considero, ¿no? volviendo a lo que decía Adri, que es importante como consumidores también venir un poco con los deberes hechos, ¿no? Claro. Sí, que no es como ahora en redes y Minutri me ha dicho que oveja y cabra genial, no significa que, que la vaca esté fatal. Claro. ¿no? Que también aquí hay un tema eso de calidad, de proceso. No es lo mismo, pues igual va a ser mejor un queso de vaca tratado de X manera, con X fermentación y tal, que uno de oveja hecho de cualquier forma, ¿no? Claro, es que los comentarios absolutos son muy complejos, quiero decir. Total. Pero nos encanta como categorizar las cosas y decir, vale, esto claro. sí, cajón de sí, cajón de no. Eso es. Pero y el queso de oveja hace tiempo estaba demonizado y hay quesos de oveja que son terroríficos por el proceso y por la materia prima que se ha utilizado. Entonces, utilizar eso y decir son mejores que los quesos de vaca, pues depende. Hay quesos, es lo que te digo, ¿no? Hay quesos de vaca hechos con una ganadería bien controlada, con un trabajo detrás. O sea, las categorías absolutas no funcionan nunca. Y ¿qué beneficios diríais que desde un punto de vista también nutricional, ¿no? Por esa habéis hablado de esa primera cosa que os enamora del queso, ¿no? Que es un producto fermentado. Entonces, ¿qué beneficios podría tener para nuestra microbiota los quesos? Bueno, la fermentación al final es un proceso por el cual las bacterias, ¿no? que están presentes en una materia prima que está viva precisamente, ¿no? por la presencia de esa carga microbiológica en realidad, ayudan a desgranar o hacen un proceso de digestión previa del alimento, ¿no? Esto significa que cuando el alimento llega a nuestro intestino o a nuestro, a nuestro sistema digestivo,
está de alguna forma trabajado previamente. Hace que haya una serie, ¿no?, de componentes que ya estén biodisponibles y que el cuerpo tenga capacidad de asimilar, ¿no? Que de otra forma pues, el organismo no tendría acceso a ellos, por poner un ejemplo, ¿no? La verdad es que, por otro lado, toda esa microbiología refuerza nuestro intestino y hace que estemos muchísimo mejor preparados para combatir la presencia, por ejemplo, de organismos patógenos si es que llegasen a nuestro cuerpo. De alguna manera estamos beneficiando ese batallón interno, ¿no?, que todos tenemos, que es la flora intestinal, ¿no? El fermentado en general lo potencia y lo beneficia. Entonces, quesos cuanto peor huelan y más madurados, ¿no? Entiendo, mejor que frescos, si queremos potenciar los beneficios de nuestra microbiota, o no tiene por qué. No. De hecho, es como, a veces escucho como esto, lo de quesos muy fermentados. Sí. El otro día lo escuchaba, que es un término que me... Le he liado, ¿no? No, es una cosa que se escucha. Quiero decir, el Sí. olor, por ejemplo, Sí, esto no sí, tiene que no ver que tiene el nada queso que sea ver. más o menos Vale. fermentado. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es por el proceso de afinado, el proceso de maduración, ¿no? Y lo de fresco curado, tampoco. Es decir, lo que ocurre es que a veces en España asociamos el fresco a lo que llamamos el queso fresco, como el concepto de Burgos, que técnicamente ni siquiera es un queso, es una cuajada, es una leche coagulada, es decir, que no está acidificada. Eso es la idea que nosotros y el consumo que aquí hacemos de queso fresco. Luego, por ejemplo, lo que te decía de los quesos de coagulación ácido-láctica, son quesos que ya es leche fermentada y que tiene esa bacteriología, ¿no? Un yogur, un kéfir, son leches fermentadas y son productos muy, muy, muy frescos. Y a nivel de ayuda intestinal y de como producto fermentado son súper buenos, ¿no? Porque tienen esa bacteriología. Con lo cual no tenemos que centrarnos en el tiempo ni en el olor. Tenemos que ver si son quesos que han sufrido fermentación, todos realmente, excepto lo que digo, este concepto del queso fresco, como lo entendemos en España, han sido quesos que han tenido un proceso de acidificación. Y luego que esa bacteriología sea buena, que es un poco donde volvemos al inicio de la conversación, que es cuál es la materia prima con la que se ha elaborado esto, de dónde ha venido y cuál es el origen de todo esto, ¿no? Eso es lo que realmente va a influir o nos va a ayudar o nos va a permitir conocer mejor cuál es el alimento. ¿Y hay algún elemento visible, o sea, todo para la gente que nos escuche, ¿no?, que diga, vale, genial, pero yo ahora quiero ir a comprar un queso que sea muy beneficioso para mi microbiota, ¿no? Y ¿hay algún elemento visible, alguna propiedad pues eso, organoléptica que digas, vale, guíate un poco por esto, o no? Hay que preguntarlo y ya está. Realmente, o sea, todos los quesos tienen unos atributos bacteriológicos que los hacen beneficiosos por el simple hecho de ser productos fermentados, es decir, de haber sufrido esa fermentación, ese proceso de acidificación debido a la bacteriología que los compone, ¿no? Entonces, siempre y cuando se trate es que el queso lleva intrínseco ese estado fermentativo. O sea, no es más No. fermento, más tal, No. simplemente por ser queso. Luego nosotros hablamos de una cosa que yo creo que es interesante, que es que permite diferenciarlo, por lo menos en un lineal de supermercado, que es la etiqueta. Esto lo quería hacer un poco en comparación como en el pan, ¿no? Los dos son fermentados, pero no es lo mismo un pan de masa madre de una larga fermentación que un pan de gasolinera. En el mundo del queso, lo que dice Clara, como producto ya lo es. Para mí una cosa que siempre digo que el cliente se fije es que en el queso menos es más. Es decir, cuando veamos una lista de ingredientes, e invito a todo el mundo a que miren en el supermercado la lista de ingredientes de los quesos, menos es más. El queso es leche, cuajo, sal y fermentos. Y todo lo demás sobra.
Y luego también hay un punto interesante que, volviendo a lo que hemos mencionado de la leche cruda, ¿no? Es verdad que la leche cruda al final nosotros defendemos en primera instancia este tipo de elaboraciones porque una leche cruda es una leche no tratada, no tratada desde un punto de vista de la temperatura. La leche cuando se pasteuriza, por diferentes razones, puede incluso pasteurizarse para conseguir un resultado concreto por el tipo de queso que queremos llegar a desarrollar. Por eso digo que no necesariamente hablamos de calidad cuando hablamos de una leche cruda o leche pasteurizada. Muchas veces tiene que ver incluso con el diseño de la receta, es decir, con qué queremos conseguir, ¿no? Porque es verdad que la leche cruda es una leche más salvaje, simplemente no se ha limitado el desarrollo, no se ha limitado esa carga bacteriana que de por sí tiene la leche, ¿no? Y que es una carga bacteriana positiva, en este caso, siempre y cuando no haya un problema de patógenos que sería un accidente, digamos, pero en la leche y en cualquier otro alimento, en cualquier otra materia prima, ¿no? En la carne, en pescado, ¿no? Pero realmente la leche cruda es una leche que en principio consideramos beneficiosa porque bueno, hay un desarrollo microbiológico que es mayor, básicamente, ¿no? Que luego en pasteurización, igualmente a la hora de elaborar el queso, se puede reponer esa microbiología y seguimos hablando de una carga bacteriológica pues, positiva o igualmente beneficiosa, ¿no? Pero es verdad que cuando, por ejemplo, en un supermercado vemos un queso de leche cruda, bueno, pues hay cierta información puedes extraer, ¿no? En principio, positiva desde mi punto de vista, ¿no? Ahora que nombras esto, voy a aprovechar para traer la pregunta que hemos comentado antes, que me parecía súper interesante antes de grabar, el tema de los pasteurizados, embarazo y tal, también porque yo ahora, pues estás con oye, esto no, que está pasteurizado, esto sí. Antes le preguntaba a Adri, oye, ¿realmente hay que tener mucho cuidado cuando estás embarazada? Y me has hecho una distinción que me ha parecido súper interesante. No sé si nos lo puedes contar, el tema del agua y tal. Bueno, lo primero es que sí, es decir, el queso es un producto, como todos los alimentos vivos, es un producto que tiene riesgo y eso creo que todo el mundo debe de ser consciente. Cuando se habla del tema de cruda y pasteurizada, es un poco enlazando con lo que dice Clara. Nosotros, me parece que lo importante es siempre poner el foco en la actividad de agua. La actividad de agua es lo que permite o favorece, mejor dicho, el desarrollo bacteriológico. Lo que hace una leche pasteurizada es que cuando hacemos la pasteurización de la leche, lo que estamos eliminando, entre comillas, es el riesgo de que haya habido una contaminación desde la pasteurización hacia atrás, ¿no? Todo ese riesgo queda eliminado. Pero de la pasteurización hacia adelante no podemos garantizarlo. Y luego, en muchos casos, por no decirte la mayoría, la contaminación ocurre de manera posterior. Ocurre o bien en el transporte, o bien en la manipulación, o bien incluso en el domicilio de los clientes, ¿no? Con lo cual, cuando tenemos un queso con una actividad de agua alta, y vamos a seguir con el ejemplo del brie, que es bueno, yo creo que un brie pasteurizado nunca se lo recomendaría a una embarazada. ¿Por qué? Porque es un queso blando con una alta actividad de agua. Creo que una embarazada no debería de tomar ni un brie de leche cruda ni un brie de leche pasteurizada. ¿Qué creo que sí que se puede tomar? Cuando hablamos, por ejemplo, de quesos duros, de quesos secos, que su actividad de agua es muy bajita, porque las posibilidades del desarrollo de patógenos ahí es muy limitada. Entonces, esos quesos de larga maduración, como es un parmigiano, sea de leche cruda o sea de leche pasteurizada, es bastante más seguro que un brie de leche pasteurizada. Claro, Entonces, poner el foco en la cruda y en la pasteurizada, ¿es mentira? No, en parte es real, pero no es una verdad absoluta, porque el riesgo puede ser posterior. Nosotros, como empresa, hacemos analíticas constantemente, porque así nos lo exige Sanidad en nuestro almacén, análisis de listeria, de enterobacterias, es decir, de todos esos patógenos que pueden contaminar la leche, ¿no? Y nos lo hacen en nuestro establecimiento, en nuestro obrador, donde preparamos todos los pedidos para el online, para nuestras tiendas, para la restauración, porque ahí
puede haber un riesgo de contaminación, ¿no? Esto también es importante porque a veces en esta industria y en muchas no todo el mundo lo hace de la manera que se deberían de hacer las cosas. Nosotros tenemos un registro sanitario, tenemos un espacio preparado para hacer toda esa manipulación, es decir, que a veces también como consumidores, volviendo a lo de antes, hay que saber a quién se compra. Total. Y a veces asumimos riesgos que son innecesarios. No todo el mundo que tiene una apariencia de espacio en el que se puede comprar se debería de comprar, ¿no? Y esto pasa con la venta online, con la venta que a veces o que restaurantes compran a proveedores, es decir, que hay que asegurarse de que se compra a quien se debe de comprar, porque nosotros tenemos todos esos controles, porque nosotros tenemos todas esas auditorías y eso nos permite, no voy a decir garantizar, porque el riesgo cero no existe, pero sí que sabemos que nosotros tenemos unos controles en los cuales estamos limitando el riesgo, nunca eliminándolo. Y esto es una cosa que también el consumidor debe de saber, ¿no? Que es el riesgo cero no existe. Creo que esto también es un tema muy interesante a tratar. Seguro que tú te sientes de alguna forma identificada con ello, ¿no? Porque cuando formuláis igualmente, ¿no? O sea, estás trabajando con una serie de componentes activos que muchas veces llegan al mercado de muchas maneras, ¿no? Y en ocasiones, cuando una empresa, ¿no? Trata de posicionarse a sí misma, ¿no? Y trata de diferenciarse y aportar un valor, puede llegar a diluirse o muchas veces al cliente no le llega, ¿no? Realmente la parte importante de cuál es el valor que diferencia a esa empresa de otras muchas, ¿no? Que pueden estar planteando opciones que aparentemente son semejantes, ¿no? Y también creo que es interesante no poner muchas veces el foco en esta parte, en este trabajo mucho más técnico de puertas para adentro que llevamos a cabo como empresas y que como pequeñas empresas o empresas que tienen un recorrido relativamente corto, ¿no? Porque son jóvenes, o sea, es muy de valorar y muchas veces no se le da el valor o la importancia que tiene, ¿no? O sea, realmente muchas veces no crecemos más rápido porque no es posible crecer más rápido sin asegurar todos estos procesos que tienen que estar asegurados antes de poner un producto en el mercado, ¿no? Total. No, me encanta que saques esto a colación porque efectivamente, o sea, y de hecho lo voy a lanzar un poco con la siguiente pregunta, que es la selección de vuestros proveedores. O sea, realmente, y esto a veces lo contamos, lo explicamos, la trazabilidad de un producto como puede ser un suplemento muy complejo. Nosotros trabajamos con fórmulas con muchísimos principios activos, fitoterapia, plantas. O sea, ¿quién te garantiza que genial la naturaleza? Pero es que la naturaleza también, o sea, es salvaje, ¿no? Y la naturaleza puede hacer de las suyas, ¿no? Lo mismo con una leche, la leche cruda brutal, pero ojo, no estamos dejando de hablar de un alimento salvaje. Y como todo alimento salvaje tiene cosas muy buenas y muy atractivas y muy de poner en valor, pero también tiene sus riesgos, como todo, ¿no? Entonces, poderlo trasladar a quien nos consume, también ayuda también un poco a poner en valor ese mimo que hay detrás de cada conversación con cada proveedor, ¿no? Y esa transparencia. Entonces, en vuestro caso, chicos, ¿cómo seleccionáis a los proveedores de vuestros quesos? ¿Qué criterios os mueven desde un punto de vista ético, técnico, para decir, vale, contigo a ti te compro el brie y a ti no? O, ¿no? Pues he dicho brie porque me ha salido, pero vamos, cualquier otro de los miles de quesos con los que trabajáis, ¿no? Bueno, creo que ya hay una selección muy fija. Yo creo que nosotros lo primero que hemos intentado es cubrir o intentar tener una selección que tecnológicamente cubra lo amplio que es el mundo del queso, sin llegar a tenerlo todo, pero intentar tener ciertas referencias por cada tecnología. Con esto me refiero a la tipología de quesos que hay y a los tipos de leche que hay, ¿no? Creo que eso es como lo primero que ponemos sobre el tablero y está vacío. Y a partir de ahí vamos poniendo, digamos, que las fichas de los proveedores. ¿En base a qué? En base a gente que conocemos. Nosotros conocemos personalmente y hemos visitado a todos y cada uno de los productores con los que trabajamos, a todos. Hay con gente con la que tenemos una relación pues de amistad muy cercana, porque llevamos años con ellos trabajando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Y luego hay una cuestión un poco de fidelidad, es decir, volviendo y vamos a trabajar hoy sobre el ejemplo del brie, el brie técnicamente es un queso de pasta blanda de corteza enmohecida, sacándolo de su denominación concreta, ¿no? Y entonces nosotros en la tienda pues tenemos 2, 3 referencias que cubren esa pasta blanda de corteza enmohecida. En este caso es un brie, es un camembert y es una pasta blanda parecida a un camembert que se hace en Galicia. Y eso forma parte de nuestra selección porque en su momento lo fuimos conociendo, lo probamos, nos gustó. Y es algo con lo que trabajamos y de momento trabajaremos sin plantearnos otras cosas. Cuando van llegando, nos ofrecen o conocemos cosas nuevas, probamos y valoramos y lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que ahora Clara entra un poco más a los criterios. Y si no es mejor que lo que tenemos, pues nada. Y con mejor, yo creo que es interesante como hay una serie de parámetros que nosotros utilizamos, ¿no? para de alguna manera poder definir qué es mejor para nosotros, ¿no? Ponemos el foco en la calidad y la obtención, los métodos de obtención de esa materia prima. Entonces aquí indudablemente ya entra, necesariamente entramos a hablar de modelos ganaderos, cómo se plantea la obtención de esa materia prima, es decir, y qué principios son atribuibles a su calidad, es decir, hablamos de una leche obtenida en régimen de extensivo, es decir, en pastoreo, cómo se cuidan, ¿no? Esos animales, qué relación tienen con su entorno, con el entorno productivo, lo cual en la leche juega un papel fundamental porque ese animal se alimenta de la vegetación que está disponible en su entorno o en cambio es una alimentación artificial en el sentido de que está basada, por ejemplo, en grano, en maíces, bueno, en cualquier grano seco que puede llegar de cualquier parte del mundo, cómo esto afecta a esa materia prima y a ese realmente a ese perfil nutritivo de la leche, porque en última instancia esto va a afectar al resultado final, que es el queso, ¿no? Y va a tener unas características no solo desde un punto de vista nutricional, sino también desde un punto de vista gustativo al final, ¿no? Una cosa importante es que por encima de todos estos criterios previos, ¿no? de pues eso, ¿no? La calidad de la materia prima, después la calidad de los procesos, es decir, cómo se manipula esa materia prima y en última instancia qué resultado nos da, porque es importante que desde un punto de vista técnico el queso esté bien ejecutado, ¿no? Y normalmente eso se consigue en base a pues, unos conocimientos y unas maneras de hacer del personal de quesería, es decir... ¿Y por qué esto es importante? Pues porque estamos hablando de un producto gastronómico que se come, que nos llevamos a la boca. Entonces, para nosotros esto hay una última valoración, que es la valoración del gusto, ¿no? Y para nosotros, desde un punto de vista gustativo, el queso tiene que ser perfecto o rozar de alguna manera la perfección. Y esto es un debate muy amplio, porque ¿qué es perfecto y qué no? Bueno, pues como realmente es muy subjetivo y tiene mucho que ver, hay una parte que tiene que ver con qué le gusta a cada uno, sí que nosotros nos acabamos apoyando en esos criterios previos, ¿no? Que es, oye, tecnológicamente entendemos que hay una serie de tecnologías y creemos que dentro de esas tecnologías queseras, este es el mejor de los ejemplos dentro de... Pues lo que significa esa tecnología que será de alguna forma, ¿no? Entonces, eso al final, o sea, esa creación del criterio te lo da el conocimiento, te lo da pues el tiempo, ¿no? Que llevas también conociendo y entendiendo el sector, y por eso es muy importante. Yo creo que dentro de nuestro trabajo es clave pues todos los años y todo el conocimiento acumulado que Adri y yo tenemos dentro del sector y que nos permite hacer una selección que creo que es bueno, pues bastante objetiva, ¿no? ¿Vais de la mano en gustos? Porque me parece, o sea, igual de repente, Clara, ¿no? Tú dices, jo, me flipa este productor que no sé qué porque le saca estas notas o este tal al queso.
Yo creo que sí, en una parte importante sí. Sí. O sea, Yo te hay diría más que de en un- objetivo que de lo que Sí. parece, ¿no? En un 90% sí. 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 Luego igual... 95 te diría. Sí, sí. O sea, hay muy pocos quesos, o realmente casi al final ninguno que yo diga, yo tendría, y Adrián diga, no, yo esto no. O sea, no hay nunca ese... Es que de verdad que hay una cosa objetiva. Hay una cosa muy objetiva en la vista. Esto parece absurdo, pero un queso se ve. Creo que nosotros cuando vemos un queso, yo sé si me va a gustar o no. Veo si está bien hecho o no está bien hecho. Sí, es que eso te lo da la experiencia. Eso te da la es. experiencia. Y luego cuando lo probamos, sí, igual es que siempre lo compartimos. Luego igual es un poco de, oye, pues es que creo que tenemos algo parecido a esto y yo creo que no. Podemos discrepar un poco más ahí, ¿no? Pero son términos más comerciales ya. Eso es. Es ¿no? más un poco en la propuesta comercial Ya, y entiendo. no es que Y igual... lo que le pueda gustar a la gente. Eso es. Y un poco de si estamos saturando nuestra oferta en, no sé, voy a poner ejemplo, en un queso azul. Sí. Pues es que yo creo que ya tenemos algo que se parece. Y digo, pues no, esto me parece que es distinto. Pues yo creo que es parecido. Podemos discrepar ahí. Pero en que un queso realmente creo que nunca hemos discrepado en ninguno de decir, esto a mí no me gusta, esto me gusta. De hecho, no tenemos nada que no nos apasione a los dos, quiero decir. O sea, eso es... Requisito. esto criterio es tal también. cual. Y luego yo creo que forma parte a veces como la propuesta de los restaurantes, ¿no? Es decir, la propuesta que hay sobre el mostrador es una propuesta de quesos que nos gustan a Clara y a mí. Es nuestro sello personal y en parte esa es la propuesta de Formaje. Es la propuesta de quesos que le gustan a Clara y a Adrián. Claro. Bueno, y además eso hace que, o sea, cuando yo le digo a Javi, ¿no? Cuando también vendemos nuestros productos, digo, yo es imposible que venda algo que no me gusta, Eso que es. no, es que no puedo, no lo vendería bien. Nunca lo hemos hecho. Y luego, fíjate, creo que en quesos hay, bueno, ciertas tendencias que van saliendo, o gustos, o... y en esto de los criterios que decía Clara es muy importante, ¿no? Cuando a veces nos preguntan, ¿y por qué no tenéis este queso? Bueno, pues porque creo que de manera objetiva hemos decidido que no. Claro. Y hay muy buenos quesos que nosotros no tenemos, ¿eh? Sí. Pero o igual hemos considerado que hay otra cosa que a nosotros nos gusta más, o que... O es más interesante desde un punto de vista de negocio, ya está. Eso o es, sea, y personal. y personal, total. Y bueno, antes hemos hablado un poco de equipo, ¿no? Gestionáis un equipo en Madrid, ahora sois 20 con vosotros, más o menos. Creo que 19, 20. 19, 20, que ya es un equipazo, ¿no? Y tenéis obrador también. ¿Cómo es el día a día en una estructura así? ¿Qué hay behind the scenes? Pues esto ha sido, creo que nosotros empezamos en mayo de 2020, un 26 de mayo, y abrimos la tienda de Chamberí a las 5 de la tarde, parece como un cuento. Clara y yo solos. No había nadie más en el equipo. Me acuerdo perfectamente del día que abrimos la puerta de Chamberí y entró el primer cliente, que además creo que casualmente antes hemos hablado porque es una amiga que tenemos en común. Y a partir de ahí, pues hemos llegado ahora que somos, pues eso, 20 personas. ¿Cómo se hace la gestión del equipo? Pues yo siempre digo, creo que es de las cosas más complicadas, pero porque ocurre en la empresa y ocurre en la vida. La gestión de las personas es muy complicada. Esto a veces trasladándolo al ámbito familiar, a veces es complicado gestionar la familia, ¿no? Y creo que a veces las empresas, las familias son una cosa parecida. Si con gente con la que te une lazos de sangre, a veces no es fácil la gestión en el día a día, es como esto, imagínate vivir con toda tu familia todos los días, abuelos, tíos, hermanos, padres, pues una empresa es algo parecido. Bueno, y en nuestro caso, que es que compartís familia nuestro, y empresa. Y en nuestro caso es... Trabajan hermanos de Clara, trabajamos nosotros que somos su padre. Bueno, es una gestión de equipo y creo que las gestiones de equipo son complicadas. Es un reto apasionante, creo que es una de las partes, yo se lo digo a todo el mundo, más complicadas que hay en la empresa, si no la más. Todo lo demás es, bueno, la gestión de las personas es la más complicada para mí. Sobre todo cuando yo creo que al final quieres mantener unos criterios, unos estándares humanos, ¿no? que son al final parte de lo que también defiendes después a nivel de producto y de filosofía de empresa, ¿no? Es decir, es que al final, o sea, lo que yo promuevo
en formaje de puertas para afuera es lo mismo que promuevo de puertas para adentro, ¿no? Entonces, hay unos estándares que muchas veces juegan en tu contra porque no es fácil querer satisfacer a todo el mundo desde una perspectiva no solo profesional, sino también humana, ¿no? Pero bueno, es la dificultad que entraña, ¿no? El vivir y el trabajar, pues intentar con una serie de virtudes presentes, ¿no? También, y de valores. Y lo que luego la empresa, que es un ente, antes que hablabas de los niños, ¿no? Yo siempre hago un poco el símil en que la empresa, yo creo que son como los niños. Llega un momento en el que al principio dependen absolutamente de ti. Cuando la empresa nace es algo que necesitas estar cuidándole todos los días, no puede hacer nada por su cuenta. Y luego llega un momento cuando las empresas van creciendo, creo que las nuestras están a la misma edad, ¿no? Tienen 5 años, en la que la empresa requiere cosas que nosotros personalmente no queremos. A veces esa separación se da, y creo que esto a veces pasa con el equipo, ¿no? Que es como, yo a veces no le puedo dar a mi equipo lo que la gente quiere, pero es que ni a mí personalmente a veces la empresa me da lo que yo quiero. Yo ya soy, o Clara y yo ya somos uno más, y la empresa da hasta donde puede dar y lo que está preparada para dar, ¿no? Y eso a veces gestionarlo con el equipo es complicado. Y yo siempre pongo esto, es que yo tampoco sé si está cubriendo mis necesidades personales o si en muchos momentos las cubre. Soy uno más del equipo, con mi papel, con mi responsabilidad, e intento hacer lo posible, porque la empresa ya nos está demandando cosas, porque ya tiene 5 años, porque ya camina, porque ya anda, porque ya habla y porque empieza a tener su criterio al margen del nuestro a veces, ¿no? Y es como, creo que la educación, como con los hijos, que es como Clara y yo, como padre y madre igual de esta criatura que se llama Formaje, intentamos llevarla hacia donde a nosotros queremos que Nos esté. parece que debería estar, ¿no? Pero a veces ella va donde están o donde quiere estar. O sea, me parece que es interesante hacer esa comparación, ¿no? Sí, sí, total. Y luego yo creo que hay un tema también muy de que al final vosotros como fundadores, ¿no?, del proyecto, no se os calvolia a tal hora porque acaba vuestra jornada laboral, ¿no? Todo esto os lo lleváis, y al final lograr que vuestro equipo tenga ese ownership, ¿no? Como que haga suyo el proyecto y que realmente quiera remarlo. Evidentemente nunca va a estar al nivel al que estáis vosotros porque es vuestro primer bebé, ¿no? Pero que eso, a mí uno de los retos más bonitos, ¿no?, que vimos también nosotros como equipo es que la persona que trabaja conmigo esté enamorada del proyecto y con la misión que tenemos, pues aunque sea la mitad de lo que yo lo estoy también, ¿no? Y de esta manera poder ir juntos un poco en familia, que de eso se trata, ¿no? Y bueno, sí, no dudo que sea un reto. Además, eso, vosotros tenéis toda la complejidad del obrador, tenéis 3 espacios. Tenemos Dos tiendas y el obrador. Y el obrador, eso es. Eso es. El obrador no es de venta pública, ni de visita, ni nada. No, es en el espacio donde nosotros, digamos que es donde se inicia todo, es donde realmente recibimos el producto, lo cuidamos, lo transformamos y lo enviamos. Desde el obrador es donde se preparan todos los pedidos que salen para todos nuestros clientes de restauración, que trabajamos con restaurantes, con hoteles, con cafeterías. Es donde se preparan todos los pedidos que salen del e-commerce, todos salen desde allí, y desde donde nutrimos a nuestras tiendas. O sea, es el espacio de preparación. Sí. Y luego tenéis parte de experiencias también, ¿no?, en una de las tiendas. Y luego en las tiendas, una está en la plaza de Chamberí y otra está en la calle Castellón, el número 28, en la esquina con Goya. Tenemos espacios donde hacemos actividades, donde hacemos catas, experiencias con clientes, donde bueno, pues intentamos de alguna manera afianzar al cliente, explicarle, es decir, un espacio en el que puedes tener una conversación un poco más larga que la que tenemos en la tienda, teniendo en cuenta que para nosotros las tiendas ya es una experiencia en sí misma. Total. Es decir, todo el cliente que viene prueba, se le explica y se le aprende. Es decir, claro, la cata es un desarrollo más, pero no es porque en la tienda despachemos, ¿no? Sí, eso es. Luego, bueno, también son espacios en los que a veces pues serán sinergias con otros proyectos, donde, bueno, pues en fin, ¿no? Se
se desarrolla un poco más en profundidad quizás esa parte de experiencia que no necesariamente tiene solo que ver con el queso, ¿no? Sino que es una conversación, ¿no? A mayores. Y esto es una pregunta un poco personal porque lo comentamos muchas veces en casa, ¿no? Es decir, parece que con los vinos hay como un consenso que dices, a partir de un precio, ¿no? Ya estás pagando, yo qué sé, pero que no hay tanta diferencia entre un vino de X euros y un vino a veces de un supermercado que te puede costar, no lo sé, yo tampoco soy súper vinera, pero sí que he escuchado mucho esto de que hay un consenso en que a partir de un precio te da igual. Ocurre lo mismo con los quesos, que digas, a partir de un umbral de un queso azul, ya esto y esto, ¿no? Ya no me marca tanto la diferencia. No sé si me explico. Sí, yo fíjate que no lo percibo en el queso porque no es un sector que esté inflado de ninguna manera. Entonces, creo que por una cuestión de desarrollo del sector, de percepción del cliente también, es un sector que sigue siendo muy, muy, muy humilde. Entonces, es que no existe ese proceso de inflación que existe, por ejemplo, en un sector como el vino, donde entran, digamos, a formar parte del precio una serie de elementos, ¿no? Que tienen o pueden tener que ver con marketing, con inversiones que se hacen. O sea, el queso es todavía un sector de verdad muy arraigado a la tierra, donde el productor intenta poco más que dar viabilidad a su proyecto. Entonces, el precio, no hay un juego de precios ni una oscilación que pueda dar lugar a esa conversación, por ejemplo, que en el vino sí que sucede. ¿Y cómo es un poco el juego o cómo lográis, ¿no?, hacer que sea un producto viable desde un punto de vista de rentabilidad para el negocio, manteniendo a la vez como esa esencia artesana, con toda la infraestructura de costes que tenéis, equipo, tiendas, etcétera, ¿no? Me parece súper complejo. Pues no sé, Adri, tú que estás más un poco en la parte financiera, si quieres puedes responder a eso, ¿no? Pues con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pues intentando poner un precio que encaje en el mercado y que nos permita sostener la estructura que tenemos. Intentando generar, yo creo que un poco lo que decía Clara como al inicio, ¿no? Esa plataforma como de comunicación y de venta, ¿no? Que no solo vendéis el queso y ya está, sino que es que hay todo un ecosistema. Y que creo que todo eso que hacemos de comunicar, de explicar, nos ayuda a vender. Y en la venta está la clave, porque el queso es un producto que necesita rotar. Es decir, la clave del queso es que, a diferencia con esto de lo que hablabas del vino, nosotros no podemos estocar. El queso pierde, con el queso perdemos dinero cada día que pasa. Piensa que nosotros compramos un queso que pesa 3 kilos, pero nunca vamos a vender 3 kilos. El queso se seca, el dinero en el queso se evapora. Es una cosa, es un concepto curioso, pero es un producto que se va secando. Entonces necesita esa rotación y para eso pues lo intentamos mover a nivel de generar comunicación. Qué difícil calcular el stock, ¿no? Bueno, es imposible. Complicadísimo. O sea, yo, mira, siempre lo digo, si no hay más actores en el sector del queso es porque es un sector verdaderamente complicado. Es decir, verdaderamente complicado en todos los aspectos, ¿no? O sea, requiere de verdad de hilar muy fino, de tener muchísimo conocimiento y de ser también pues muy creativo de alguna manera, ¿no? Y no es que sea más fácil o más difícil, ¿no? Pero nosotros siempre hablamos que cuando arrancamos o cuando empezamos en 2014, pues yo me acuerdo de la primera cafetería de especialidad que había en Madrid y a día de hoy es incontable las que hay. En el mundo del queso somos menos que los que éramos. Bueno, pues ese es el sector en el que nosotros estamos. O sea, las diferencias, no lo sé, pero 10 años después nosotros somos menos y otros se han multiplicado por 2000. ¿Es que el negocio es distinto? Pues será distinto. ¿Cómo lo hacemos? Pues como buenamente se puede, que me decía un productor una vez. Pues es que es así.
Si tuvierais que dar un consejo o algo, no sé si eso, un consejo, a mí también digo a veces consejos, no sé si, ¿no? Los que para mí no tengo, pero Eso es. si tuvierais que dar un consejo a otros emprendedores que quieren de alguna manera pues unir cultura y negocio, ¿qué les podéis decir? Pues mira, no sé si tiene exactamente que ver, ¿no?, con lo que tú dices, pero para mí hay un factor eh, muy valioso que es el de la intuición y que verdaderamente creo que sostiene ciertas andanzas profesionales que de otra manera serían complicadas de sostener, ¿no?, o de verdaderamente llevar a cabo, ¿no? Intuición que viene dada un poco por el amor y por la pasión por lo que haces. Creo que de verdad muchas veces hay proyectos que de otra forma son difíciles de explicar, es decir, de explicar y de sacar adelante, ¿no? O sea, yo de verdad que pienso muchas veces en el nuestro propio y yo digo, es que si verdaderamente no fuese porque nos apasiona y somos convencidos de lo que hacemos, es que yo no le recomendaría poner esto en marcha, esto u otras muchas cosas, a nadie. Y a yo creo que nadie. otro importante es la proyección. Creo que es como la mezcla de la intuición y la proyección. Creo que tienes que intentar proyectarte hacia donde quieres llegar. Si montas algo y lo que estás proyectando no tiene una visión larga, no lo hagas. Es decir, si no tienes esa intuición y no tienes esa proyección, creo que no lo puedes hacer. Porque creo que son las dos cosas que te empujan, ¿no? A decir, yo estoy viendo esto en otro sitio, o lo quiero llevar, o aunque mucha gente piense que eres... Sí, un soñador o un... pero creo que es la Que te mezcla... lo creas, que te creas tu proyecto a tope. Eso es. y saber dónde quieres llevarlo, ¿no? Creo que cuando a veces todo el mundo, ¿no?, te plantea o me gustaría, pero estás lleno de dudas, no lo ves, no lo intuyes, no lo hagas. Porque vas a fallar, seguro. Sí, sí, y no miedo a sudar y a Bueno, remangarte. eso desde luego. Y a ser multitasking, ¿no? Total. Chicos, bueno, es que ya te digo, creo que es de las entrevistas que he preparado más largas, entonces no quiero tampoco acapararos, pero sí que me parecía un poco un obligado, ¿no? Preguntaros por aprendizajes que habéis recogido también de esos productores rurales. O sea, yo creo que de las cosas que más me apetece también como profundizar es esa vida del campo y cómo al final vosotros vivís en el centro de Madrid, ¿no? No sé si de alguna manera el estar en contacto con este sector ayuda a que vuestro día a día tenga alguna nota diferente de no contagiarte tanto por lo fast de la capital. No lo sé, o si es uno de los aprendizajes o el que queráis compartir vosotros. Yo creo que sí, fíjate, sí, creo que sí. Al final nosotros tenemos periodos concretos, ¿no? Por ejemplo, más la primavera, el verano, en el que estamos viajando mucho a visitar a nuestros productores y siento que esas visitas nos dan realmente energía después para continuar el resto del año y para mantener, digamos, la esencia del campo, que al final es lo que vendemos en la ciudad, pues presente, digamos, 365 días al año. Y luego es verdad que es que nosotros de alguna forma, o sea, vivimos en la ciudad, yo siempre lo digo, yo soy además muy urbana porque me encanta. Creo que para vivir no cambiaría nunca la ciudad por el campo. Sin embargo, vengo del campo y siento que nuestras raíces son rurales, ¿no? Y es de verdad donde volvemos y a lo que pertenecemos, ¿no? Entonces, creo que eso 100%, por la manera en la que, o sea, te da una forma o te facilita una manera de ver la vida que está muy enraizada en lo que de verdad importa y en lo más básico de la vida, ¿no? Y yo siento que eso sí que ayuda a que no estemos de alguna manera contaminados, y digo contaminados porque verdaderamente creo que es un problema de nuestros días, ¿no? La manera en la que vivimos en la ciudad, el ritmo es desde luego uno de esos grandes problemas. Y sí que pienso que le aporta a nuestro día a día un matiz muy distinto, no sé si a nuestro día a día, pero sí a nuestra forma de mirar, ¿no?
Sí, yo creo eso. Y luego, a mí hay una cuestión, ¿no?, que siempre me pasa, que creo que a veces desde la ciudad se mira mucho el rural con condescendencia. Que es como antes esto que hablábamos de salvar o de tal, ¿no? Y creo, ahora es una época muy interesante porque ahora todo el mundo vuelve a la ciudad y todo el mundo echa mucho de menos que ha estado pasando sus vacaciones en un pueblo que todo era maravilloso. Pero si nunca has vivido en el rural, no puedes hablar del rural. Visitar el rural en vacaciones es muy bonito, pero vivir todo el año en el rural es otra cosa. Nosotros somos de un pueblo en la montaña palentina que durante el invierno viven 50 personas. O sea, y volver en octubre, volver en noviembre o vivir durante todo el año es una cosa completamente distinta a ir a pasar tus vacaciones en agosto, ¿no? Entonces, creo que disfrutamos de la ciudad, pero es que es verdad que nosotros somos de otro lado. Y creo que desde la ciudad hay que hablar primero o sea, no tener esa condescendencia con el rural y todo es muy bonito y la España vaciada y todas estas cuestiones, porque son conceptos muy distintos. Ya. Y si no lo conoces de verdad y no has estado y no sabes lo que es pasar un noviembre en el pueblo, es mejor no hables de ello. Y a nivel más metiéndome un poco un bloque pues, de lo que estáis viviendo, atravesando ahora, ¿no? Que acabáis de ser papás, ¿cómo está siendo para vosotros o dónde está el mayor reto en este viaje de remar vuestro primer bebé, ¿no? De formaje y tal, y compaginarlo con vuestro bebé real, ¿no? Con la llegada de Luna? Pues Has no dicho, sé. al principio te he preguntado, ¿no? Me has dicho que, o sea, me has contado como la parte romántica de todo bien, pero vamos, me imagino que hay muchos retos por delante en cuanto a roles vuestros, no lo sé. Mira, no lo sé, no te sabría decir con seguridad cómo va a ser, cómo se va a desdoblar en los próximos meses, años, ¿no? Décadas, porque al final llevamos 4 meses de paternidad, maternidad, entonces es complicado sacar conclusiones, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí hay algo que creo que sí es una cosa que siempre te revolotea y es ese miedo, ¿no? a no poder cumplir con tus ambiciones profesionales al tiempo que estás todo lo presente que quieres estar en la vida de tus hijos, ¿no? Y que realmente tiene un poco que ver con casi el ego, ¿no? Porque quieres tener tiempo para seguir creciendo y desarrollándote personalmente, a la par que eres muy consciente de que pues de pronto hay una serie, ¿no? de tareas y de necesidades que no están tan enfocadas a crecer o a satisfacerte a ti personalmente como a satisfacer a una tercera persona para quien de pronto eres completamente necesario, ¿no? En lo cual creo que también se encuentra la belleza máxima, ¿no? Porque el ser la persona de referencia para alguien es una cosa tan bonita, ¿no? Y que solo alcanzas, yo creo, a través de este proceso que es el de ser padre, ¿no? O madre. Entonces, bueno, me parece un reto complejo. Creo que la verdad sería entrar en una parte, creo, muy política, si quieres, ¿no? Pero la verdad es que me da la sensación de que España no es un país que necesariamente ayude mucho al emprendimiento, porque te dan palos por todas partes y no hay manera de, creo que, de esto de disfrazarlo, ¿no? Entonces, hay días en los que verdaderamente piensas, es que no merece la pena, no compensa el esfuerzo que estoy haciendo para sacar adelante una empresa, cuando, por otro lado, lo poco que tengo para hacerlo viable me lo están quitando constantemente y a veces parece que realmente es que Sí. tener una empresa muchas veces dices, pero si es que es imposible. Sí, o sea, es imposible porque llega por detrás, un día es Hacienda, al día siguiente es, Sanidad, no lo sé, llámalo efectivamente sanidad, o sea, llámalo X. Y cuando parece que encima cuando intentas hacer las cosas bien es peor porque más estás en el punto de mira. Te hacen sentir muchas veces, de verdad te hacen sentir tonto. Dices, es que ¿para qué todo este esfuerzo? ¿No? Cuando realmente, además, me está quitando tiempo para dedicarle a mi hija,
no sé, o sea, hay veces de verdad que dices, ¿qué hago? ¿Me llevo la empresa? ¿De verdad será igual en todos los países? ¿Es igual en todos lados? ¿Soy yo que me estoy equivocando? ¿Es mejor trabajar para otro y dejar tus sueños aparcados para tener una vida más despreocupada? ¿Tiene sentido seguir persiguiendo tus sueños? Es tan complejo y yo creo que cuando además quien en última instancia lo puede llegar a sufrir es un bebé o una tercera persona, que ya no eres tú que dices, mira, que me entortas por todos lados, pues verdaderamente te hace plantearte, ¿no?, hasta qué punto te compensa, ¿no? Entonces, es un tema... Es un temazo. Sí. Es un temazo. Desde la parte de vista también creativa, porque como me siga por donde tú estás. Sí, es que podríamos me cierran el podcast. Otra hora y total. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo. Creo que la maternidad, una de las cosas, ¿no? Y no sé, yo igual también es que estoy ahora como muy en eso, te trae muchísima creatividad, ¿no? Y vosotros ya de por sí sois personas muy creativas, ¿no? No sé si ya lo estáis viviendo o en tu caso, Clara, que ahora no lo hablamos, pues Luna es como extensión tuya. De alguna manera, ¿crees que va a impactar en la empresa el hecho de que seas mamá? Yo estoy segura de que sí. Yo estoy segura de que sí. Por un lado, fíjate, porque además, o sea, sí que es cierto que creo que desde un punto de vista creativo la maternidad te lleva a otro sitio distinto, entonces tu configuración mental cambia y necesariamente la manera en la que ves el mundo y en la que resuelves problemas. Y creatividad, al final, la creatividad es la manera en la que resolvemos los problemas que se nos ponen delante, ¿no? Y entonces, 100% el punto de vista creativo, en concreto, es distinto. Y luego en lo que yo siento que la maternidad también te ayuda o te cambia es a nivel eficiencia, ¿no? Yo me siento mucho más eficiente porque tengo mucho menos tiempo, en realidad, ¿no? Entonces, cuando lo tengo y cuando soy... sí, cuando poseo ese tiempo, entonces lo utilizo muchísimo mejor y soy muchísimo más resolutiva porque realmente los recursos son muchísimo más limitados, ¿no? Entonces, creo que eso también, si quieres, le mete otra marcha a la empresa y una velocidad que creo que también es más eficiente porque no tienes tanto tiempo para rumiar o para postergar, ¿no? Total. Chicos, mil gracias por todo lo que nos habéis compartido. Gracias creo a ti. Que ojalá, ¿no?, el mensaje lo puedan recibir como con la intención con la que está hecho Formaje, con ese mimo, con esa delicadeza y que haya más gente atreviéndose aunque cerremos un poco poniendo a parir, que no merece la pena, pero que sí, ¿no? O sea, realmente cuando dices, yo me lo he planteado 1000 veces, paso, tío, trabajo para otro y ya está, no puedo, ¿sabes? Yo creo que es que no puedes. a pesar de todo merece la pena. Merece la pena, por supuesto. Y en esto a veces, fíjate, creo que muchas veces solo se plantea desde un punto de vista como económico, ¿no? Sí, que es sí. como, no merece la pena porque No. ganarán más o ganarán menos. ¿Qué va? No está ahí. No. Está, y yo creo que Clara y yo lo hemos hablado muchas veces, está en la libertad, en la capacidad de que al final hacemos, resumiendo de una manera muy clara, lo que queremos hacer. Porque ganar más o menos, hay muchas posibilidades de ganar dinero trabajando para otro, posiblemente de una manera más fácil que hacerlo para ti, que tienes que estar todo el día pensando cómo poderlo sacar para pagar aquí, para allá. O sea, la cuestión del dinero no es la que está sobre la mesa cuando la gente decide emprender. Puede que luego, si tienes mucho éxito y te va muy bien, puedes llegar a ello, ¿no? Pero no sé, y lo más hay uno, quiero decir, o los multimillonarios californianos, ¿no? O sea, eso no es la realidad. Hay un propósito vital detrás. Claro, ni creo que en esa gente lo hubiese en un inicio, ¿no? Luego te lleva. Pero creo que el propósito vital es ser libre, en ese sentido de hacemos lo que queremos, cómo queremos, lo que nos gusta, lo que nos motiva, porque ya te digo, porque creo que si vas en el plano económico es cuando tienes cierta experiencia o tal. Y cuando te vas a quemar. Podríamos conseguirlo fuera, ¿no? No creo que ahí esté la motivación. Total. Pues chicos, vamos a acabar con una sección ping-pong, que es un poco preguntas que lo primero que os venga, ¿vale?
Normalmente cuando venís dos os suelo intercalar, pero aquí prefiero que cada uno, o sea, que respondáis los dos, ¿vale? O sea, igual, primero uno, luego el otro, ¿vale? Pero así cada uno dice el suyo, ¿vale? Venga, Adri, queso favorito del momento. Gorgonzola. Stilton. Un maridaje inesperado. Clara, Té. Chocolate. con el queso. Sí. Qué bueno. Venga, el queso más raro que habéis probado. Espadán, un queso de Castellón. Podría decir lo mismo, sí. Es un queso peculiar, desde luego. Todo el mundo con libreta, porque yo, o sea, no tengo ni idea de los nombres que estáis diciendo. Voy a decir casín por decir ¿Pero otro. está rico o no? A mí me gusta mucho, ¿Sí? sí. A mí me encanta. Vale. Un productor que os haya marcado a cada uno. Uf. Para mí, Ramón Liciaga. ¿Dónde está? Pues es un productor, era un muy buen amigo nuestro que falleció hace muchos años. No tantos, pero que creo que personalmente nos marcó mucho. Sí. Sí, lo mismo, ya no podría decir otro, la verdad. Venga, un olor de infancia ligado al queso. Olor. Sí. El del queso azul, porque mi madre siempre le encanta el queso, pero en casa siempre había queso azul. Entonces, y un queso azul potente. Entonces tengo este olor amoniacal en el recuerdo nasal. Yo lo tengo más sobre un queso de oveja curado, atemperado, que es lo que había en mi casa. Qué bueno. Venga, un libro o una película que os inspire. Puede ser o no fuera de la gastronomía, ¿eh? No, tú tienes tu libro, Clara, que lo podemos nombrar. Sí, Yo iba a decir leche, fermento y vida. Yo iba a decir vida. leche, fermento y vida. Ay, gracias. A ver. Para mí, un libro que me inspire. No sabría. Es que yo soy ávida lectora. Mira, te voy a decir uno que me estoy leyendo ahora, que se llama. Que es sobre la física cuántica, que se llama Cambia tu mente, ¿puede ser? Creo que este es la traducción al castellano es Cambia tu mente. Es uno de los temas que estoy Vale, leyendo. qué guay. Ok, un ritual personal de cada uno que no falte en el día a día. Yo para mí el café, el primer café de la mañana. O sea, soy muy cafetera. Ahora con Luna. Ahora ¿O te lo puedes seguir tomando me sola? lo sigo tomando. Para mí es importante despertarme a Antes. tiempo para poder, por lo menos, el primer café tomarlo calmada. Luego tomo muchos más a lo largo del día, pero sí, para mí el primer café del día. Para mí es el mismo, ¿eh? O sea, creo que ese primer café seguimos intentando hacerlo como siempre lo hicimos antes de que llegase Luna, es decir, levantarnos, ¿Lo hacer el hacéis café. juntos? ¿Os lo Sí, tomáis juntos? tomar un café tranquilamente y a partir de ahí empieza el día. Un sueño para formaje. Tienda en París. Wow. Creo que es una cosa que compartimos, es esa parte de proyección, pero es, no sé, que lo disfrutemos en el camino, por lo menos. ¿Y algún queso que hoy os dé calma, consuelo? O sí que digas, este queso para mí es como casa. Sí, estoy pensando porque hay muchos, la verdad. Sí, para mí Comté lo es. Favorito nuestro de casa. Manchego lo es, sobre todo porque creo que a mí en ciertos quesos nosotros tenemos una vinculación con el lugar y me vuelven a evocar a lugares donde hemos estado, donde se producen, donde hemos disfrutado de momentos y me vinculan con determinada gente y con determinados proyectos. Para mí Horncase, que es un queso que también tiene una carga emocional importante, aparte de que es uno de los quesos más ricos que yo creo que tenemos en formaje, es súper complejo, gustativamente es maravilloso, pero también tiene una carga emocional porque me lleva de vuelta pues, a un viaje que hice a Alemania hace mucho tiempo, precisamente a conocer diferentes queserías. Este es uno de los quesos que probé en aquel viaje y pensé que
se trataba de un queso excepcional y a día de hoy lo sigue siendo y además las ventas lo avalan porque es uno de nuestros quesos más vendidos. Qué bueno. Pues nada, ahora sí que sí, os dejo. Mil gracias, de Muchas verdad. gracias a ti, He a disfrutado vosotros. un montón Hemos sido el muy episodio. felices compartiendo Y contigo. nada, estoy deseando prolongar esto en mi casa con unos quesos y Seguro que preguntaros sí. más cosas. Así que nada, gracias chicos. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos. Perdón.